Entonces doy por hecho que se me escuche y que se me ve. Ok. ¿Todo bien, Juan? Bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Quería recordarles antes de empezar, hoy es el cuarto miércoles y el miércoles que viene, quinto miércoles, he convocado a 3 colegas que van a preparar para nosotros algunas articulaciones en torno al intento de encontrar en el chiste y su relación con lo inconsciente, y en otro texto que es El humor, de 1927, algunas cuestiones atinentes a cómo la lengua toca el cuerpo, cómo el significante toca el cuerpo. Así que, bueno, es quinto miércoles, pero los invito, yo estoy esperando con gran interés lo que van a trabajar para nosotros. Bien, a la persona que estaba ahí diciendo que tenía una mesa, creo, una mesa para vender o unos muebles para vender, pensé que tal vez me podía hacer precio por una mesa, porque si vieran la mesa extendida ante la que estoy sentado y el lío de objetos, de papeles, de libros, verían que me vendría muy bien comprar una mesa más grande. Pero habrá mucho más lío, porque más grande es la mesa y más cosas se acumulan. Es así, es así, es así. Bien. Perdón por la interrupción. Bien, quería trabajar con ustedes algunas cuestiones en relación a ciertas convicciones que tienen los seres hablantes que se inscriben del lado macho de las fórmulas de la sexuación. Sucede que en esta clase Lacan hace algunos comentarios de unos comentarios que se hicieron sobre su texto, Instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Eso está en la primera parte de la clase, que habla de un par de personas que han hecho un comentario de su texto. Y es dentro de ese comentario que Lacan nos da una caracterización precisa del psicoanálisis respecto de la filosofía. Me interesaba subrayar con ustedes esta caracterización precisa del psicoanálisis en su comparación con la filosofía. Me voy a la página 86, en la cual, infine, 86 abajo, en la parte de abajo de la página 86, van a encontrar que Lacan dice, cito, no puede resultar ambiguo que al ser tal como se sostiene en la tradición filosófica, es decir, el que se asienta en el pensar mismo, cuyo correlato supuestamente es, releo, no puede resultar ambiguo que al ser tal como se sostiene en la tradición filosófica, es decir, el que se asienta en el pensar mismo, cuyo correlato supuestamente es, oponga yo Lacan, oponga, que somos marionetas del goce. El pensamiento es goce.
Lo que aporta el discurso analítico, ya esbozado en la filosofía del ser, es lo siguiente: hay goce del ser. Bien, es un tema porque los filósofos, recuerden toda esta temática que dice Lacan, es la parte más enmerdante del seminario, los filósofos intentan llegar al ser de las cosas a través del pensamiento. Por eso dicen que el pensamiento es el correlato del ser. Yo no sé qué es el ser, pero llegaré a saber qué es el ser a través del pensamiento. De tal manera que puedo afirmar que el pensamiento es correlato del ser. De tal manera que puedo afirmar, pienso, entonces soy. Esta es la posición de la filosofía. Pero a esto Lacan dice: yo opongo a esto, ¿sí?, algo así. Bien, ustedes dicen que el pensamiento es el correlato del ser. Ok, sí, pero si yo debiera usar esa terminología, si yo, Lacan, debiera usar esa terminología ontológica, les diría que el ser es un ser de goce, que hay goce del ser y que el pensamiento es goce. ¿Se entiende? No es que Lacan hable de un ser de goce, porque a Lacan no le interesa hablar del ser. Pero es como si le respondiese: si yo debiera usar esa terminología tan enmerdante que tienen ustedes, tan de mierda que tienen ustedes, le dirían: el ser es un ser de goce. El pensamiento es goce. Hay goce del ser. El pensamiento es goce. Y esto hay que subrayarlo, porque para el psicoanálisis el pensamiento es goce. El pensamiento no es una cosa abstracta que se dirige hacia las cosas, tratando de encontrar detrás del fenómeno el noúmeno que existe detrás de lo que se ve. El pensamiento para el psicoanálisis no es una herramienta de abordaje de lo real, ¿sí? El pensamiento es goce. Y es por eso que Freud podía hablar de etapas de desarrollo psicosexual, porque Freud no concebía lo psíquico en disyunción con lo sexual, o lo sexual en disyunción con lo psíquico. No concebía, diríamos nosotros, el significante en disyunción con el goce. Freud no concebía el significante en disyunción con el goce, por eso habla de etapas de desarrollo psicosexual. Antes bien, nosotros, si usásemos la terminología lacaniana, podríamos afirmar que la referencia del significante es el goce. Una cadena de pensamientos para nosotros es una cadena de significantes. Es una cadena significante. ¿Y cuál es la referencia de esa cadena significante? El goce. Ningún noúmeno más allá del fenómeno, detrás de las cosas, y vaya a saber qué real que el pensamiento podría captar. La referencia del pensamiento es goce. Y es desde esta perspectiva, el pensamiento es goce, que les propongo abordar algunas convicciones. Algunas convicciones que tienen aquellos seres hablantes que se ubican del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Y para eso voy a ir a otra cita, que es la página 88. Y en la página 88, la cita es larga, así que ténganme paciencia, ¿sí? Lacan dice: al contrario de lo que formula Freud, el hombre, quiero decir, el que se concibe macho sin saber qué hacer con eso, siendo que es un ser que habla, el hombre es quien aborda a la mujer.
o cree abordarla, porque a este respecto, las convicciones, esa de que hablaba la vez pasada, las boludovicciones, ahí lo traduce como las pendejovicciones, las boludovicciones no escasean, ¿sí? A este respecto, las boludovicciones no escasean, solo aborda la causa de su deseo que designé con el objeto A. El acto de amor es eso. El acto de amor es la perversión polimorfa del macho, y ello en el ser que habla. Bien. Convicciones, boludovicciones. Perdón, admito gente. Hablamos de convicción. ¿Qué es una convicción? Y la convicción es una certeza o certidumbre que se tiene de lo que se piensa o de lo que se siente. Pero Lacan, cuando habla de convicciones, juega con con. En francés, cuando uno dice convicción, ese con quiere decir boludo. Nuevamente Lacan hace surgir la langue en la lengua. Nuevamente Lacan nos trae una cita. Dice, hay tipos que tienen convicciones, pero juega haciendo surgir dentro de esa convicción el con, que es un boludo. ¿Sí? Nosotros lo traduciríamos, lo mal traduciríamos, lo traicionaríamos como ideas boludas, machirulideas. Los seres hablantes que se inscriben del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación tienen machirulideas, ¿sí? Y les propongo pensar estas machirulideas como una cosmovisión, como una Weltanschauung, como una cosmovisión definida por Freud en la 35ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis, que trabajó Diana Enzástiga, que pueden ubicar en el blog, uno de los primeros aportes al blog. Diana Enzástiga, que tiene para publicar en el blog un texto sobre la ciencia, que lo estoy frenando, ¿sí? Una convicción, una cosmovisión que Freud define así. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una construcción intelectual. Una cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia, a partir de una hipótesis suprema. Repito, una cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Entonces les propongo pensar estas convicciones, estas machideas, estas machirulideas, les propongo pensarlas como una cosmovisión, una Weltanschauung, una visión del mundo que tiene una hipótesis suprema, ¿sí? Una cosmovisión que es la cosmovisión fálica. Aquellos inscritos del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, a partir de que el pensamiento es goce, hay que convencerse que el pensamiento es goce, habitan una cosmovisión fálica que clínicamente se presenta como un delirio fálico. Y en eso decidí escribir delirio porque
me parece que tiene todo el peso de lo que es una idea delirante, o una serie de ideas delirantes, o una constitución, una construcción de ideas delirantes. Una cosmovisión fálica que se presenta clínicamente como un delirio fálico, y es un delirio fálico que está en la base de muchos síntomas. Un delirio fálico que está en la base de muchos síntomas de los machos peneportantes y de los otros también. Estoy diciendo, ni más ni menos, que detrás de algunos síntomas que ustedes encuentran en su consultorio, y yo también, hay ni más ni menos que un delirio, que es una convicción, que es una visión unitaria del mundo que se elabora a partir de una hipótesis suprema. Cuando estaba escribiendo esto me acordaba mucho de Clérambault y de la descripción de los delirios, pero me parece que Lacan transmite esto, ¿sí? Que está en la base de muchos síntomas, de peneportantes y de no peneportantes. Después veremos. Lo quiero transmitir como la teoría sexual infantil por antonomasia. Para la gente que viene a estas clases hemos podido tratar de transmitir o hemos intentado transmitir que vivimos en una teoría sexual infantil. Nuestra realidad es una teoría sexual infantil. Hay cosas que escapan de allí y tienen que ver con el discurso científico. Hay cosas que no son teorías sexuales infantiles y que tienen que ver con la ciencia. Pero ya vamos a trabajar cuál es la vueltita que le da Lacan para ver qué hace el neurótico con todo eso, ¿sí? Entonces, vivimos en una teoría sexual infantil. Bueno, esta Weltanschauung, esta cosmovisión fálica, es la teoría sexual infantil. Si condensásemos este delirio en una frase, si pudiésemos condensar este delirio, yo he elegido una. Condensar este delirio fálico, esta cosmovisión fálica en una frase, sería: se puede sostener el falo sin que lo alcance la castración. Este es el delirio de los machos, peneportantes o no peneportantes. Se puede sostener el falo sin que lo alcance la castración. Y me pareció que valía la pena dar algunas vueltas de estas machideas, de estas machirulideas, y su carácter delirante, y su carácter productor de síntomas, con algunas de estas ideas que algunos de ustedes conocen, otros conocen más, y algunos ignoran, pero me parece que valía la pena rescatar esta dimensión clínica. Esta dimensión clínica, les voy a dar una de las ideas de estos delirios. Con un pene más grande hay más goce que con un pene más chico. Es una idea. Está inscrita en la lengua. Es una idea, es un pensamiento, es un goce. Con un pene más grande hay más goce que con un pene más chico, y esto en todos los sentidos. En todos los sentidos. Por un lado, es el pene quien goza más. Por eso lo escribí de esta manera. Con un pene más grande hay más goce que con uno más chico. Una de las maneras de entender esta frase es decir que es el pene el que goza más. Y en este sentido, yo no voy a entrar porque tiene sus vueltas y sus dificultades, pero para aquel a quien le interese esto, puede ir al seminario 17, el reverso del discurso analítico, y ubicar en la clase 5 lo que Lacan dice de la felicidad del falo. Es el falo el que goza, no su portador.
Es el falo el que goza, no su portador. Y su portador puede llegar a decir la verdad que tengo muy poco goce porque no puedo sostener una erección y porque soy un eyaculador precoz. Y Lacan en esa clase va a hacer claramente la distinción entre la felicidad del falo, le bonheur du phallus, entre la felicidad del falo, a diferencia de quien lo tiene. Entonces, vuelvo a la idea delirante, con un pene más grande y más goce que con un pene más chico. ¿Por qué? Porque el pene más grande goza más que el pene chico. ¿Y por qué otro motivo? Porque el hombre con un pene más grande goza más que un hombre con un pene más chico. ¿Y por qué en otro sentido? Y porque la mujer que está con un hombre, o el partener de quien esté con un hombre, goza más con un pene más grande que con un pene más chico. Uno dice, pero esto es delirante. ¿De dónde sacaron eso? Si se les presenta a un paciente así y les dicen, licenciade, me acabo de comprar una maquinita de vacío que vi en las revistas o que vi en no sé dónde, y uno le mete ahí el pene y hace vacío y eso se va agrandando porque me explicaron que en los tejidos. Entonces uno lo escucha y dice, bueno, tendrá que ver con la madre, tendrá que ver con el padre, tendrá que ver con el narcisismo, tendrá que ver con el empuje de la pulsión oral, tendrá que ver con un delirio que se inscribe en la lengua. Y es un delirio que tenemos un poco más acendrado, un poco más acentuado algunos que otros, pero los seres hablantes que viven del lado izquierdo, que están inscritos del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. Otra, hay más goce cuantas más veces se realizan coitos de más duración. Es otra idea delirante, hay más goce. Hemos trabajado algunas cuestiones del goce fálico. Decíamos que se cuenta, porque uno lo cuenta, se lo cuenta a los amigos, después de jugar al fútbol, no sabes ayer a la noche. ¿Y por qué se cuenta? Fueron 3, fueron 4, pero no 3 o 4 así nomás, 3 o 4 de 45 minutos cada uno. Y eso es delirante. Y como habitamos el mismo delirio, porque el pensamiento es goce, y porque esta es una de las modalidades en que se declina esa frase, el pensamiento es goce, entendemos, fueron 4 de 45 minutos, campeón intercontinental. Es delirante, pero es así. ¿Sí? Y en ese sentido me acordaba de un sujeto, hace muchos años de esto, pero me acordaba de la literalidad del asunto, que tal vez se los haya comentado, que es un sujeto que traía un síntoma. Y el síntoma era una supuesta eyaculación precoz. Un síntoma que era una supuesta eyaculación precoz, no podía sostener por mucho tiempo, según él, la erección, o no podía retrasar la eyaculación. Esta es la descripción mía. Pero él se presentó diciendo, no puedo hacer volar a mi novia. No puedo hacer volar a mi novia. Quiero hacerla volar, pero eyaculó antes. Él, con su erección y con la duración pretendida, quería hacer volar a la novia. Yo no me acuerdo creo que en esa época no existían, ¿cómo es que se llaman las ofertas esas que duran un día o 2 días? Hay unas ofertas que uno llama y, no sé, acá en Argentina hubiese comprado unos... Hot sale. Hot sale, ahí está. Y está el hot también. Hubiese comprado unos pasajes de Aerolíneas Argentinas, le hubiese comprado un pasaje, había muchas más posibilidades de hacerla volar, pero sáquenle a ese tipo de la cabeza la idea de que él podía llegar a hacer volar a la novia con su erección. En fin, ¿por qué? Porque él pensaba que se puede sostener el falo sin castración. Porque él estaba en una posición subjetiva o adscrito a una lógica
de goce y de pensamiento, estas cosas abisman, de goce, coma, y de pensamiento también, en la cual no se puede inscribir que no hay goce si no se articula con la castración. El goce fálico se consuma en la castración. Todo lo demás es placer previo. El goce fálico se consuma en la castración. Todo lo demás, Freud lo trabaja en otro sentido, con una hipótesis energética, dice que hay que hacer subir la tensión en esa red neuronal, que la carga sea cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y en un momento la articulación de un goce, como descarga, como inscripción de la castración. Así lo trabaja el psicoanálisis, así lo trabaja Lacan. La castración implica una cesión, la castración implica una separación de un objeto. Por eso Lacan podía trabajar la angustia anal como separación de un objeto, como cesión de un objeto. Y la angustia en el plano de lo que yo llamaré el ejercicio genital, está pésimamente mal llamado, la angustia en la catrera, la angustia en el encuentro con el otro, cuando lo genital se pone, es pésimamente dicho, ¿sí? La angustia a nivel fálico implica la cesión de un objeto, y ese objeto es ni más ni menos que el falo. El momento del goce es un momento de castración en el cual te separás de un objeto. ¿Qué objeto le diste al partener? El falo. Por eso queda lo que queda. Yo no me acuerdo de la frase, no sé si debería analizarme para recordar la frase, pero Lacan dice queda así como un trapito arrugado, o un papelito arrugado, en lo que en su momento, hasta el minuto anterior, era las velas de la nave completamente desplegada. Que queda una cosita. ¿Por qué? Porque te separaste de eso. Castración, en el momento propio del goce. ¿Sí? Esto es lo que el delirio no puede subjetivar. Por eso digo, sostener el falo sin castración. Otra machirulidea que siempre, digo porque yo las encuentro, siempre o casi siempre, aparecen fantasías que acompañan al coito. Esta machidea delirante es cogerla, o cogerlo, o cogerle, con la suficiente habilidad como para despertar su amor. Coger con la suficiente habilidad como para despertar su amor. Se va a enamorar de mí por mis capacidades artesanales en esas lides. ¿Sí? Es decir, hacerse amar por la excelencia de las artesanías sexuales. Hacerse amar por lo que se tiene y se da. Hacerse amar por lo que se tiene y se da, por lo que se tiene y se da, y no por aquello de lo que se carece. Hay como un cortocircuito ahí. La machirulidea es hacerse amar por lo que se tiene y se da, y no por aquello de que se trata en el amor, que es dar la falta. Razón por la cual, cuando nosotros encontramos en Lacan hablar de la psicología del rico, que es aquel que da lo que tiene, ¿sí? Estamos hablando también de una machirulidea delirante. ¿Sí? Hacerse amar por la manera de coger. Lo he encontrado en seres hablantes peneportantes y seres hablantes no peneportantes en relaciones homosexuales, pero la fantasía era esta: la voy a coger de tal manera que no va a poder no enamorarse de mí. ¿Sí? Y en esta machidea, en este delirio falocéntrico, hay una fantasía, hay una confusión de dos posiciones subjetivas que hemos visto en años anteriores.
Las repito porque acá encuentran su correlato de goce, en la medida en que el pensamiento es goce. Me hace acordar las salidas freudianas del ser y del tener. Bien, ok, después veremos si lo tomamos. Entonces hablaba de dos posiciones subjetivas que hemos visto en años anteriores. Una es la del mujeriego. Y el mujeriego es una fantasía de macho. El mujeriego es una fantasía de macho. ¿Quién es el mujeriego? El mujeriego es que hay uno que le da a todas lo que tiene, uno que le da a todas lo que tiene y a ninguna lo que le falta. Se me escucha porque me están apareciendo cosas acá en la de antivirus. Bien, ok. Hay al menos uno que le da a todas lo que tiene, eso que tiene entre las piernas, y a ninguna lo que le falta. Por eso el mujeriego, la fantasía del mujeriego que tiene todo neurótico es que no se engancha con ninguna. A todas le da lo que tiene y a ninguna le da lo que le falta. Por eso puede estar con todas. ¿Sí? Hay una confusión, decía, entre esta posición y la posición subjetiva del Don Juan. ¿Sí? El mujeriego es una fantasía de macho. El Don Juan es una fantasía o un mito, dice Lacan, femenino. Un Don Juan es otra cosa, es muy otra cosa. ¿Sí? Es una fantasía, un mito femenino que dice que hay uno que puede acceder a lo que cada mujer tiene de único, irrepetible y desconocido para sí misma. Ese es un Don Juan. Es todo lo contrario de un mujeriego. El mujeriego, ya vimos en años anteriores, busca el falo, rubias tetonas, monochas culonas. Y pues una sustituye a otra, sustituye a otra, sustituye a otra, a todas le da lo que tiene y a ninguna de ellas lo que le falta. El Don Juan no, el Don Juan es aquel que puede ubicar lo que cada mujer tiene de único, irrepetible e incluso, y sobre todo, desconocido para sí misma. Ese sueño femenino de surgirá en mi lugar otra, y es una otra porque ha sido descubierto algo que yo mismo ignoraba en mí. Y eso, ¿quién lo encontró? El Don Juan. ¿Sí? Se trata de un mito. ¿Por qué? Porque ante la inminencia de acercarse a lo que una mujer tiene de único, irrepetible y desconocido para sí mismo, el neurótico se angustia y retrocede. Sería bueno encontrar un Don Juan, pero resulta que ellas, en este sentido, se cuidan muy bien. Como ven, estamos al ras de los hechos, no estamos profundizando mucho, pero ellas se cuidan muy bien en el encuentro de dejar ver lo que tienen de único, irrepetible y desconocido para sí misma, porque el chabón se raja. Adecúen esto al siglo XXI. ¿Sí? En la época, hace no muchos años, uno escuchaba son fóbicos. Ni bien una se muestra un poquito así, los tipos se angustian y se rajan. Son fóbicos. ¿Sí? Como para no creer en el mito de Don Juan. Y dentro de lo que sería, insisto, estas machideas o este delirio fálico, esta cosmovisión fálica, a título personal porque yo tengo años de análisis, pero tengo tantos o más años de vestuarios de fútbol. Tengo muchos años de análisis, pero muchos años de vestuario de fútbol. Entonces, a título personal, quería formalizar algo así. Transmitirles la importancia que tiene la imaginarización, la importancia que tiene la fantasmatización de la escritura. Existe un X
para quien no fide X. La fórmula que van a encontrar del lado izquierdo de las fórmulas de la sexuación. Existe un X para quien no rige la función fálica. La imaginarización, la fantasmatización que hace el neurótico de esto. Existe uno, lo traduzco, para quien no rige la función fálica como castración. Esto se pone en un fantasma, se pone en una idea, se pone en una machidea, se pone en un delirio. Existe uno para quien no existe la función fálica, para quien no existe, para quien no rige la función fálica como castración. Esto tiene modalidades clínicas que ustedes pueden llegar a reconocer, ¿sí? Una, que se sueñe con alcanzar esta posición, que un neurótico sueñe, y no hay neurótico, esto lo digo en voz bajita, no hay neurótico que en algún punto no lo sueñe. Ser un existe, un X, para quien no rige la función fálica como castración, sea que sueñe con esta posición y que sueñe despierto con esta posición y que se ayude con los productos de la técnica y de la ciencia, llámese esas píldoras que dicen que son azules, aunque tal vez no lo sean, sildenafil, ¿no? El Viagra, bien. ¿Y por qué? Porque existe uno, existe un X para quien no fide X. Que se sueñe en el sentido de una manifestación de deseo, en el sentido de una ilusión, como cuando Freud dice el porvenir de una ilusión, y es una idea basada en un deseo, ¿sí? Es una idea delirante basada en un deseo. Existe un X para quien no fide X, y esto en el pensamiento como goce, ¿sí? Sea que se desee eso, o sea que se lo tema. Que esa figura, existe un X para quien no rige fide X, tenga una dimensión intimidante e intimidatoria, sobre todo en la neurosis obsesiva. Van a encontrar que en ciertas coyunturas de la neurosis obsesiva hay una dimensión del otro macho no castrado que tiene un peso inhibitorio e intimidante. Y no es más que una de las fases, uno de los lados de esta cosmovisión delirante fálica. Tal vez deberíamos poner viñetas clínicas sobre esto, pero es bien clarito el punto de lo intimidante que puede llegar a tener, la dimensión intimidante e intimidatoria de eso. Hay otro que es el que coge sin castración, ¿sí? Este delirio o cosmovisión, estas machideas, resuelven también ciertas eventualidades que pueden tener lugar en la relación con el partener. No es un delirio en el cual marca la posición de uno, sino a través del cual se lee la posición del partener y las eventualidades que se dan en relación al partener. Y que se resumen con la frase penis normalis docim repetatur. Penis normalis docim repetatur, que es una frase que encontramos referida en Freud como una prescripción que hacían unos médicos que eran colegas de él, en el caso que él contaba, una vez que hablaban de una mujer histérica que era esposa de un marido impotente. Entonces decían, tal paciente histérica, sí, y uno le decía a un médico al otro, y sí, pero el marido es impotente. Ahí está la etiología de la histeria. Y si tenemos la etiología, tenemos la cura. Penis normalis docim repetatur. Son una de las maneras que uno encuentra inscrito en la lengua este delirio. Penis normalis docim repetatur. Entonces, hoy en día, según dicen cada vez menos, pero habría que ver en cada lugar, en cada país, en cada ciudad, uno encuentra que una mujer está angustiada, está nerviosa,
Está enojada, solución, penis, normalis, docim, repetatur. Está desasosegada, está penis, normalis, docim, repetatur. Y si el estado de desasosiego continúa, nuestra lengua ha escrito, le digo para los que no son argentinos, a esta no hay poronga que le venga bien. Y uno dice, perdón por ser grosero, pero cuando uno habla de los delirios y dice que el pensamiento es goce y está hablando de la lengua, tiene que decir las cosas como la lengua las trae. A esta no hay poronga que le venga bien. Un punto donde uno ve funcionar, está malco. Está malco. Perdón. Una malco. Bien, ok. Cosmovisión fálica. Anclada en el punto, está bien, anticipando el chiste. Adriana Pérez Fournier, junto con Julieta Courtade y junto con Paula de Marco, son las tres colegas que nos van a preparar algunas cuestiones de cómo la lengua toca el cuerpo, cómo el significante toca el cuerpo. La lengua del cuerpo me quedó por estas cosas sexuales de las que estamos hablando. Eso es otro tema, vamos a poner. Y hay que decirlo que en cierto sentido, y hasta cierto punto, el psicoanálisis mismo ha nadado en estas boludeces. El psicoanálisis mismo ha nadado en estas convicciones. Una crítica de las críticas que tienen los movimientos feministas es que ustedes dicen boludeces y boludeces en este sentido. ¿Sí? Boludeces de con, boludeces de macho, machideas. ¿Sí? El psicoanálisis mismo ha nadado en estas convicciones. Razón por la cual hubo un Freud boludo. El Freud boludo es el que le interpretaba a Dora un deseo por el señor K y una excitación por el señor K. Entonces se cansó de interpretarle a lo largo de ese tratamiento, lo que pasa que vos estás enganchada con el señor K y lo tenés reprimido. Es una machidea freudiana. Lacan en algún momento dice, bueno, el hilo y la aguja. El señor K tenía el hilo, ella tenía el agujero. Si el hilo está hecho para la aguja está hecha para el hilo, y eso es una machidea. ¿Sí? A despecho de un montón de cosas, Freud podía interpretar incluso las conversiones que tenía Dora como una especie de represión, vamos a decir así, de la excitación en la vulva que tenía y un movimiento de abajo hacia arriba que se le transformaba en una angustia en la garganta. Y Freud lo interpretaba así, porque le decía, es imposible que si el señor K te apoya la anatomía en el bajo escalera, vos no te calientes. Y eso es una machidea. Es un Freud boludo, que es el mismo Freud boludo que le interpretaba a la bella carnicera, el deseo expresado en un sueño de no darle nada de comer a la amiga, porque la amiga era flaca y porque al marido le gustaban las redondeces, al marido le gustaban las gorditas. Entonces Freud boludo, cuando ella dice, y no encuentro nada más que un pedacito de caviar, un pedacito de salmón, no encuentro nada, Freud dice, claro, sí, más bien, te voy a dar de comer a vos para que vos engordes y te lleves el pene de mi marido. ¿Se entiende? Es pensar que en el inconsciente está el deseo de tener el pene del marido. Y esta es una machidea freudiana. Es una boludez freudiana. Esto no tapa el punto en que Freud, así como hay un Freud boludo, hay un Freud... Yo no estaba pensando qué palabra usar como antónimo de boludo. No se me ocurrió ninguna, la verdad que ninguna. Dije, bueno, el Freud capo, el Freud piola, no sé, Freud piola, un tipo piola. No sé cómo será María de los Ángeles en Ecuador, un tipo piola, decimos acá.
un tipo piolín, se decía. ¿Sí? Y ese Freud piola y ese Freud capo era el Freud que en el historial de Dora ponía: che, me parece que hubo una corriente libidinal dirigida a la señora acá y que se me pifió a lo largo del tratamiento. O sea, yo estuve interpretándole el señor K, y había una corriente homosexual, tal vez oscura, que no era clara, pero que estaba dirigida a la señora K, y tal vez eso hubiese llevado las cosas para otro lado. Freud capo. Freud capo, el que le dice a la bella carnicera: y mirá, la verdad que me parece que podemos ubicar en todo este contexto el deseo de tener un deseo insatisfecho. Ya eso es otra cosa. Una cosa es el deseo, es tener el pene de mi marido para mí, y ni en pedo te hago engordar para que te lleve vos al pelado. Era pelado, ¿no? El carnicero, me parece que era pelado. Me parece que decía: más vale una franja de mi cabeza, en fin. Una cosa es agarrar e interpretar que lo que hay es el deseo de falo, y no lo quiero compartir con ninguna, machidea, delirio, delirante, lo que ellas quieren, lo que ellas necesitan, y otra cosa es decir: ubico ahí el deseo de un deseo insatisfecho. Freud capo. ¿Sí? Lacan nos mostró en esta clase, nos muestra una machidea. Y es otra machidea, que es una machidea clínica, que es que los hombres son ellos quienes abordan a las mujeres. ¿Sí? Dice, y esto tiene algo de boludo, son los hombres quienes abordan a las mujeres. Les traigo esta pequeña idea, porque esta pequeña idea tiene una dimensión clínica, es una dimensión clínica clásica. Una dimensión clínica clásica. Se es poco hombre si por timidez no se encaran las minas. Yo insisto, no sé, siglo XXI hoy en día, porque estas cuestiones se modulan, porque digamos la clínica cambia, pero en la época que Lacan habló de esto, era un tema clásico y que uno todavía lo sigue encontrando. Yo soy tímido, es más hombre el que encara las minas. ¿Sí? Y Lacan dice que hay una boludez en esta idea, y la boludez reside, la boludez es el resultado de ignorar que lo que aborda el macho, peneportante o no, es la causa de deseo, es el objeto A. No abordás a una mujer, vamos a decir así, lo voy a decir medio provocativamente porque Lacan en algún punto lo va a decir: son inabordables. No las abordás. Son inabordables, son inviolables. Vos abordás al objeto. En este sentido, el macho es aquel que tiene un fantasma lo suficientemente consistente para abordar, en el sentido de para saber hacer. Sigue entrando gente, por favor. Perdón. Para saber hacer con la mirada, para saber hacer con la voz, para saber hacer con el objeto causa de deseo. Ya vamos a ver en la clase que viene cómo las movidas, los cruces que hay a partir de estos movimientos, cómo ella se puede vestir de objeto, se puede hacer un cuadro ante esa mirada. No es fácil hacer un cuadro ante esa mirada, porque esta es una zona de muchas inhibiciones, síntomas y angustias. Esta es una zona de muchas inhibiciones, síntomas y angustias. Ella puede decir: no, me da vergüenza, estoy gorda, estoy horrible, apaguemos la luz, apaguemos esto y el otro. ¿Por qué? Porque no me puedo hacer un cuadro frente a esa mirada. Lo que el macho ignora es que lo intimida, es decir, lo que lo pone tímido,
lo que lo sintomatiza, lo que lo inhibe, es ese objeto. Es ante ese objeto que él retrocede. Porque esa boca de fuego que quiero besar, creo que era con ustedes que estaba hablando de ese tango, de Destellos, ¿no? Esa boca de fuego que quiero besar es un fuego en el cual te vas a chicharrar un poco, te vas a quemar, porque es una boca que te va a comer a vos. El macho es el que sabe hacer con eso. El otro día estaba hablando con un colega que tiene vínculos con la comunidad Wichi en el norte argentino y me contaba de algunas, de la mitología que había en los pueblos originarios, y volví a encontrar en esa mitología las mujeres con vagina dentada. Se vuelve a encontrar, parece que es un tema en el cual ese objeto sobre el que se proyecta un objeto pulsional, estoy hablando de la vagina, de la vulva, estoy hablando de ese agujero, perdón que lo diga así, pero es Lacan el que lo dice así, un trazo, ¿cómo era Seminario 10? Un trazo exquisito de Ferenczi. Ferenczi hace todo un trabajo y Lacan dice, bueno, en ese lugar de ese agujero uno proyecta un objeto de una pulsión, entonces se te hace agua a la boca y querés chupar eso, o querés que eso obedezca a tu voz como ley, así, 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 te calentas con eso, ¿sí? El macho es aquel que sabe hacer con el objeto causal, que no retrocede. Por eso decías, aquel que tiene un fantasma lo suficientemente consistente como para no angustiarse ahí, porque en el momento que te angustias ahí empieza a aparecer una boca que te come, una vagina que te traga, ¿sí? Una mirada ante la cual erigiste un cuadro, pero es un cuadro que no se parece a los cuadros que le voy a hacer llegar a Juan Manuel. Le voy a hacer llegar algunos cuadros renacentistas de la ropa, porque vamos a ver que se trata un poco de esto, de los encuentros entre los hombres y las mujeres, y vamos a tener que ubicar algunas posiciones que Lacan las sugiere. Las sugiere a partir de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? De las obras de Molière. Vamos a ver por qué una mujer se inquietaría si el marido está sospechando que el marido anda con otra, que subyace al tema de que una mujer pueda pensar que el marido o el novio, que el carajo se anda con otra o con otro. ¿Qué te saca ahí? Porque tenemos una teoría boluda, y bueno, y si lleva el falo allá, no va a traer el falo acá. Bueno, Lacan va a tratar de dar una teoría un poco menos boluda de eso, ¿sí? Y en relación a eso, en relación a un personaje que se llama Panurgo, si lo quieren ubicar, en Gargantúa y Pantagruel, Lacan va a traer algunas cuestiones de la Bragueta. Y me pareció que estaba bueno ponerle algunos cuadros de braguetas en el blog, porque son atinentes al tema que venimos laburando, ¿sí? ¿Qué es el macho? El macho es el que sabe hacer con el objeto causa del deseo, que es un objeto que lo imanta, pero que en cualquier momento se convierte en algo que lo angustia. Vacilación fantasmática, surgimiento de la angustia. O funciona como fetiche en el campo del otro, y todo lo que les caliente del otro es un fetiche. Todo lo que les caliente del otro es un fetiche, sean ustedes peneportantes o no. Por eso hincho así, porque uno escucha a veces esa mirada, esa voz aguardentosa, cómo me calienta, y uno a veces lo escucha en peneportantes y en no peneportantes, y uno dice, bueno, hay un objeto ahí que funciona como causa, como fetiche en el campo del otro, y ese mismo objeto puede resultar como un objeto que te angustia.
No quiero extenderme en esto, pero el fetiche del neurótico está siempre en el campo del otro y es lo que te excita, lo que te calienta. Pone ahí lo que pongas, una voz, una mirada, un par de tetas, lo que quieras. ¿Sí? A diferencia del fetiche perverso, que el perverso lo lleva puesto en el campo de él. No está en el campo del otro, está en el de él. Él se mira en el espejo del telo haciendo lo que hace. ¿Ok? Bien, estamos en eso. Entonces, una serie de inhibiciones y angustia que uno a veces clínicamente los vuelve a encontrar, ¿sí? Y que tiene que ver con seres hablantes que pueden consentir perfectamente a los requerimientos erógenos del otro, pero jamás podrían tomar la iniciativa. Es este campo del macho y su objeto, este campo donde se juega lo que Lacan llama la perversión polimorfa del macho. Ese objeto lo chupo, ese objeto lo retengo, ese objeto lo maltrato, ese objeto lo administro con un esfínter que puedo cerrar y abrir así, lo administro con eso, ese objeto lo hago aquello que obedece a mi voz como ley, ese objeto que lo hago pintura. Uno a veces se encuentra posiciones de seres hablantes que dicen, sí, yo consiento eso y me engancho y la paso bien. Pero ni loco, ni loque, ni loca podría tomar la iniciativa. Me da vergüenza, me paralizo y entro en una posición subjetiva que Lacan es la que llamaba la del embarazo. No sé si se acuerdan, el primer cuadro del Seminario de la Angustia, ¿no? La división subjetiva en esa época, él dice ante un deseo, un significante deseo ley, pero uno lo puede pensar frente a un objeto, una mirada. Yo no puedo hacer esto, me paraliza, ¿sí? Incluso me angustia. Digo esto porque cuando uno dice la clínica del caso por caso, uno sabe que esto se modula de una manera completamente diferente en una persona y en otra, pero hay constantes de estructura. Uno dice, bueno, lo avergüenza porque el papá, no, lo avergüenza por la mamá, no, lo avergüenza porque había un tío que, y empieza a hacer toda una cosa edípica que tiene su importancia, pero la verdad de la milanesa, después de todo esto, tiene que ver con el encuentro con el objeto causa de deseo. ¿Ok? Es a esto que Lacan llama la perversión polimorfa del macho. Tengo dos posibilidades, porque veo que me queda media hora, e iba a trabajar con ustedes algo que Lacan empieza llamando, página 89, empieza diciendo, me queda aún media hora para tratar de introducirlos a lo que pasa del lado mujer, porque hoy estuvimos hablando del lado macho. Me queda media hora. Y Lacan se mandó. Y se mandó en una cuestión que particularmente yo prefiero empezar con esto la próxima vez que nos reunamos. Porque vamos a tener que jugar con ciertas particularidades del francés que nosotros no tenemos. Nosotros podemos decir, no toda mujer va a terminar haciéndote sufrir, ¿sí? Pero el francés tiene matices que nosotros no tenemos, razón por la cual hay algunas cosas que a mí no me gusta como fueron traducidas y les voy a proponer otras traducciones. Y porque cuando uno dice no todo, de la manera en que lo dice Lacan, está negando un cuantor, que es el todo aristotélico, y que esto es un invento de Lacan. No existe en la lógica un no todo de la manera en que lo usa Lacan. Entonces, o me mando rápido a explicarles que ella es no toda, o está
no toda en la función fálica, lo que no quiere decir que no esté allí. Ven que ya tengo problemas para decirlo, que no esté para nada allí. Y jugar con eso, y va a hacer jugar todo de una manera y de otra manera. Entonces prefiero tomarnos un tiempo, ya que se trata de introducir las cosas, dejar hoy acá, darles la palabra, y laburar juntos este delirio fálico que está detrás de tantos síntomas en la neurosis. Hugo, si querés tomar la palabra, y si no, colegas, los escucho y trabajemos. Sí, evidentemente, perdonen, voy a abrir la puerta. Un segundo. Ese timbre es que hay un paciente que está entrando. Me parece que hay una distinción fundamental que ha introducido Roberto entre hablar y pensar. Y es muy difícil esa tensión. ¿Cómo se hace para hablar de lo que se piensa? Porque ¿qué es lo que gusta tanto? Es cómo piensa, no cómo habla. A tal punto que muchas fraseologías analíticas es dígame lo que piensa. Y a Freud nunca le interesó el pensamiento. Por eso la regla fundamental es una regla contra el pensamiento. Diga lo que le pasa por la cabeza sin emitir ningún juicio. O sea, que el pensamiento no se introduzca en lo que usted le pasa por la cabeza. O sea, que hay una suerte de automatismo en el hablar que es independiente de lo que un sujeto piensa, a tal punto que puede asombrarse diciendo, nunca he dicho una cosa semejante. Y evidentemente acá hay una gran revolución porque a los psicólogos les interesa más el pensamiento que la palabra. Y muchas veces se asombran que el paciente no vuelva a traer lo que dijo el otro día. De esto creo que algo dije. Es como que no se ha quedado pensando en lo que dijo. El problema es que el psicoanálisis introdujo una gran variable nueva en la historia del pensamiento. Es que el hablar hace al pensamiento. No es pienso, luego existo, sino hablo, luego soy. O sea, hay en esa fórmula un nuevo racionalismo. Y más, soy lo que hablo. Y más, por eso se habló siempre no del buen pensar, sino del bien decir en Lacan, que es muy distinto. Lacan nunca propuso usted debe pensar bien. A eso se les llama a los moralistas, si es que hay todavía. Lo que Lacan propone es el bien decir. Y por eso va a haber una correlación directa entre bien decir y poesis, o sea, poesía. Porque el bien decir crea un ser.
creo que es de eso lo que ha retenido mi atención. En algún momento me han visto que he desaparecido, aunque yo los veía, ustedes no me veían. El trabajo obliga. Y ahora de nuevo me tengo que ir. Pero simplemente quería introducir que la lógica del psicoanálisis pasa por el... Y a lo que cuando un paciente, la gente dice, repite siempre lo mismo. ¿Cuántas veces alguna gente que osa controlar conmigo me lo dicen? Siempre dice lo mismo. Y cuando pregunta, a ver, deme un ejemplo. Lo que no me puede en principio dar ningún ejemplo. Lo que creen que a partir del significado de lo que dicen es siempre lo mismo. Pero no se trata de siempre lo mismo. Siempre es distinto, aunque sea sobre el mismo tema, donde las variaciones se miden tal vez por si se utilizó el imperfecto, el presente, el pasado, si en vez de la tierra las familias, en vez de decir los padres eran papá y mamá. O sea que cada palabra introduce en lo mismo una modificación que dibuja al ser hablante. Es por eso que en este seminario, de a poquito, estamos pasando del sujeto definido por la articulación significante al parler, al ser hablante. O sea, el ser que se dibuja a partir del decir. Por eso quería hacer esta pequeña parte, porque es un problema absolutamente ético y técnico, además. Es de la práctica. Y dentro de las fraseologías fálicas, le mandé a Cuevas un pequeño chiste. No sé si él quiere decirlo. No ha sido el único que me mandó chistes chuscos y zafados. Perfecto, entonces él será, como él es el dueño, acá. Decilo vos, ¿no? Bueno, chiquita pero juguetona, que no es lo mismo que grande y pelotuda. Por eso ustedes ven cómo en los decires se maneja el ser. O sea, cómo las... aunque sea donde yo he nacido, en Independencia, entre Quintino, Bocayuba y Yapeyú, también estaba esa. Es preferible chiquita y juguetona y no grandota y pelotuda. Ahora, nadie sabía de qué carajo se trataba todo eso, evidentemente, pero sí hablaba de una manera de ser. O sea que cada una de esas frases tenían encubiertas, aunque sea cuando tuve la oportunidad de que algunos pacientes me hablaban de esa fraseología, muchas veces no sabían muy bien de lo que estaban hablando. Muchas veces no sabían de lo que estaban hablando, pero sí hablaban de lo mismo. Por eso, dentro del caso por caso, está el universal. Me parece que eso es lo que dijo Roberto al final, que lo agarré justo en el caso por caso hay que definirlo al interior de lo universal también. Bien, pero vuelvo a repetir que me parece muy importante cómo Lacan al final que empieza en este seminario, pasa de la articulación significante al bien decir. Y que el pase no sería otra cosa que un bien decir de cómo se encontró el deseo del analista. O mejor dicho, el pasaje al deseo del analista. El pasaje a ese deseo particular que hace que uno decida ser analista, independientemente del trabajo que hace. Estoy hablando de analista, no digo que para ser analista sea que será él, no. Pero se trata de un bien decir. No se trata de saber los órdenes de determinación, que más o menos son
en general bastante están. Pero la manera de decirlo no es la misma. Y los analistas tendríamos que preocuparnos, como dijo Roberto hace un rato, y me parece fundamental, de cómo se dice el ser. No es cómo se lo piensa. Porque si uno empieza a pensar el ser, inevitablemente llega a Dios. Porque tiene que haber el ser del ser. Y de lo que está hablando Lacan es el ser del decir. Es una creación, no una existencia. Bien, esto es lo que podría no agregar, sino donde quisiera poner el acento en este momento, y que me parece muy importante para el movimiento analítico por lo que está atravesando este momento. ¿Ah? Donde ya el bien decir va a ver que mismo se van a encargar de querer evaluarlo. Lo cual les va a acordar. Y no por nada Lacan al final habla de poesis. Ya empieza a hablar de poesis en el seminario sobre la transferencia, y no es cuestión de hacer poesía. Poesis es creación. ¿Y qué es esa creación? Es la que de alguna manera, la otra cara de la creación es la muerte. O sea que de alguna manera la palabra hace vivir al ser frente al espectro de la muerte. Y me parece esto lo que le agradezco a Roberto que me haya permitido introducir a partir de lo que dijo. No sé si él dijo cuando yo no estaba, otra cosa que repetir lo mismo que él dijo, y les pido mil disculpas. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Bien, gracias, Hugo. Bien. Comentarios, preguntas, pedidos de aclaración. La gata Flora me han mandado. Bien. Bueno. Roberto. Sí. Un gusto y agradecida por la claridad y estar al ras de las cuestiones, que nunca había escuchado digamos, a alguien trabajar así, digamos, con el ejemplo, entre el lunfardo pero agradecida profundamente porque me esclareces muchas cosas. Nosotros estamos trabajando este año el 18, pero hemos trabajado muchos años, el 20, acá en Pergamino estoy hablando, ¿no? Así que bueno, sumamente agradecida y con gusto volveré a escuchar la clase. Nada más. Bueno, te agradezco yo, Susana. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar acá. Les agradezco haber venido y los invito de nuevo. El miércoles que viene a las 13 horas, estimo que van a tener 15 minutos, 20 minutos cada una de las participantes. Estimo, tal vez no, pero vamos a ver qué han podido encontrar. Así que, bien, hasta el miércoles, que tengan una buena semana. Chao, hasta el miércoles.